La cuestión es si la Argentina puede o no hacer un desarrollo autónomo en el marco del estado, digamos, general de la situación en el mundo y de los roles o las distintas posiciones geopolíticas en términos de países dominantes, estados dominados o estados dependientes y estados dominantes. La respuesta es sí, con algunos condicionamientos. Es claro que hoy están sucediendo cosas en el mundo que no solamente tienen que ver con lo que vemos, sino con muchas cosas que no vemos. Hay una fuerte crítica de muchos sectores acerca del devenir de la construcción del pensamiento y del conocimiento científico. Y esto es porque hay lo que uno supone que es un fracaso en resolver problemas. Es un fracaso en resolver problemas porque el planteo original del conocimiento científico fue prometer un mundo que ese mundo no se cumplió. Si los países centrales están de alguna manera también cuestionando estos paradigmas, más los tenemos que cuestionar nosotros, que somos los que sufrimos en todo caso las consecuencias de esos paradigmas. Además que no son paradigmas pensados en los países como los nuestros, sino que son paradigmas pensados fundamentalmente para la Europa en el siglo XVII, XVIII y XIX. ¿Cómo se sale en un país como el nuestro? ¿Cómo se construye una ciencia que no sea dependiente? Porque en el fondo es eso. Lo que no se puede hacer es pensar que la ciencia no dependiente se puede construir sobre un paradigma dependiente, de dependencia en todo caso. Yo no puedo pensar desde la forma de ver la ciencia en Europa, digamos, como clásicamente se la ve, o en los países centrales, pensar desde ahí como me salgo. Me tengo que salir primero para pensar en la ciencia esa. Parecería ser un hecho cierto que si yo redefino el sentido de la ciencia, en vez de decir voy para un lado, agarro las ciencias naturales y en vez de ir para un lado voy para otro, también defino conocimientos que van a ser diferentes. Lo cual no quiere decir que uno abandone, digamos, los instrumentos de la ciencia. Quiere decir que los instrumentos de la ciencia no se piensan a sí mismos, sino que hay que pensarlos desde otro lugar. Y ahí es donde está la política. La ciencia como verdad, la ciencia como neutral, como verdad absoluta, hoy, y desde hace bastante tiempo, pero hoy cada vez con más intensidad, es cuestionada. Por lo tanto, una ciencia tiene que tener una definición de mundo antes. ¿Qué mundo? ¿Qué sociedad queremos? Dentro del capitalismo no vamos a tener una ciencia diferente. Tendremos una ciencia más o menos adaptada a determinadas circunstancias, pero va a ser siempre una ciencia capitalista. Y a menos que nos transformáramos en un país central de capitalismo, esa ciencia va a ser una ciencia que va a ser dependiente de los países centrales que inventaron y que manejan el capitalismo. Entonces, yo no puedo desde el capitalismo reinventar un paradigma, un sentido, no porque me voy a volver a repetir la historia. Yo lo que no puedo contestar, y me parece que me corresponde que lo diga, es cómo se hace esto, porque en realidad esto lo tiene que contestar la sociedad, lo tiene que contestar la gente, lo tiene que contestar inclusive las nuevas generaciones. Cómo generar conocimiento que esté dirigido hacia otro lugar. Mi definición personal de hacia dónde es hacia la sociedad, hacia la gente. No hacia la renta, hacia la ganancia, hacia incrementar. No, el primer objetivo de la generación de conocimiento científico es hacia la gente. Y eso redefine el paradigma, redefine las metodologías, redefine las direcciones, redefine las preguntas y redefine las respuestas.